Muchas gracias. La verdad me siento muy honrado por la invitación de Agrobanco y pues por empezar el día de hoy esta discusión sobre temas de tecnología y de inclusión financiera. Voy a repetir algunas cosas que ya se dijeron en la mañana y me da gusto, de hecho, repetirlas porque eso creo que quiere decir que estamos teniendo cierta convergencia en la visión de las cosas que son importantes en estos temas. Quiero empezar platicándoles de una anécdota que tuve hace algunas semanas, una anécdota financiera, de hecho, como usuario de servicios financieros, pues tenía una tarjeta de crédito que hoy ya no tengo, que cancelé, y la cancelé porque quería resolver algo relativamente sencillo con mi estado de cuenta. Llamé al banco y pasaron 25 minutos y no había podido hablar con una persona de carne y hueso después de estar pasando en una grabadora simplemente marcando las distintas opciones que se me daban hasta que decidí colgar el teléfono, ir a una sucursal, a ver a una persona de carne y hueso y cancelar mi cuenta. Y eso, pues, aunque yo no soy el prototipo de la persona que se atiende en los proyectos de inclusión financiera, me hizo mucho pensar en la inclusión financiera y en lo que representa la confianza que se tiene hacia una institución financiera y en cómo se construye la confianza entre el cliente y entre una institución financiera y en cómo es importante las personas y verse a los ojos y hablarse. Y en este mundo donde todo el tiempo hablamos de el vertiginoso cambio tecnológico, donde hablamos de lo digital, de pronto creo que existen riesgos de volvernos unos tecnofascinados que haga que nos olvidemos de ciertos aspectos que son fundamentales y que yo creo seguirán siendo fundamentales en la inclusión financiera. Entonces, más que hablar, digamos, de herramientas específicas el día de hoy, yo quisiera hablar del concepto de innovación, porque innovación no es nada más la cuestión digital, sino un conjunto de cosas. Y de hecho quisiera irme un poco al origen de lo que en su momento pues se llamó como esa revolución microfinanciera y dónde estaban esos principios de ese increíble cambio tecnológico y que no era realmente un cambio tecnológico digital, sino sustentado en pilares muy distintos de lo digital y que vistos desde hoy y en la época actual con estos cambios digitales creo que es quizás más importante hoy que nunca no perderlos de vista ante el riesgo de que nos impresionemos con lo digital y nos olvidemos de otros pilares que son fundamentales y que creo siempre seguirán estando ahí. Entonces, pues vamos a empezar un poco como si fuera la clase de el propedéutico de microfinanzas, nada más para revisar esos aspectos fundamentales de lo que significó en ese entonces esa gran revolución tecnológica. Entonces, pues empiezo con la primera cuestión de lo que ya se dijo, ¿no? Cuando comparamos a bancos con instituciones microfinancieras, pues en el caso del banco, el cliente va al banco y llega al banco con un comprobante de ingresos o pues con garantías prendarias concretas para solicitar un crédito, ¿no? Y lo que se dijo hace rato fue que Agrobanco va al cliente, ¿no? Y en el caso de las microfinancieras, ciertamente las instituciones iban con el cliente que no tenía ese colateral tangible y que justamente pues iba ahí para evaluar un abanico muy amplio de aspectos intangibles, ¿no? De aspectos intangibles muy diversos en un contexto donde ciertamente hay información que es asimétrica, que es incompleta y donde se tienen que medir cosas que no se ven, ¿no? Cosas como, por ejemplo, la honestidad de una persona, la reputación que tiene a nivel local, su creatividad para llegar a un microemprendimiento. Yo me acuerdo hace algunos años hice un proyecto acá en Perú, todavía no sabía nada de microfinanzas y voy a un mercado donde uno de los mejores clientes de una microfinanciera tenía un negocio que consistía en llevar cubetas de agua de un lugar del mercado al otro extremo todo el día. Y era un negocio
increíblemente rentable y productivo para la institución microfinanciera, y yo no podía creer que llevar cubetas de agua pudiera ser un negocio interesante para nadie, pero lo era, y lo era por la persona, ¿no? Y por las características que esa persona tenía, y que esa persona, por supuesto, no podía demostrar con ninguna institución financiera tradicional, ¿no? Entonces son ese tipo de intangibles que las microfinancieras pues medían cuando iban a buscar al cliente, ¿no? Y que ciertamente trascienden esta por mucho la complejidad de la evaluación cuando se hace sobre la base de una garantía prendaria y sobre pues pilares tradicionales, ¿no? Y bueno, creo que lo que esto nos dice y lo que hablar de personas que son financiados con negocios que consisten en llevar agua en una cubeta de un lugar a otro, de lo que nos habla es de la enorme heterogeneidad que existe en el usuario de los servicios financieros en la base de la pirámide de ingresos, tanto a nivel rural como incluso a nivel urbano, ¿no? Es una enorme heterogeneidad que requiere, por lo tanto, productos y canales extremadamente personalizados, ¿no? Incluso en tipos de cliente que tienen ingresos similares, pues por el simple hecho de que tienen otro tipo de estacionalidades, y en el sector rural, por supuesto, otro tipo de cultivos y otro tipo de riesgos, requiere el esfuerzo de hacer algo lo más personalizado posible, dentro de lo más estandarizado posible también desde la óptica de los costos. Entonces tenemos un doble reto, y creo que es ahí donde hablar de innovación se vuelve pues realmente muy, muy interesante. Bueno, en última instancia creo que de lo que estoy hablando es de que esta revolución tecnológica pues consistió en el establecimiento de una compleja dimensión relacional con el cliente, ¿no? Se trata de una relación que promueve incentivos de pago sobre la base de activos intangibles, como ya dije, y donde pues tenemos una tecnología microfinanciera que se basa en el conocimiento como su principal insumo, ¿no? Y es un conocimiento, por otro lado, que puede ser transferible, pero no en su totalidad, porque justamente se caracteriza, o al caracterizarse por tal grado de especificidad, no todo ese conocimiento es fácilmente exportable a muy distintos contextos. Es limitada la base de lo que puede ser transferible en términos de este conocimiento y de esta tecnología de la información. A final de cuentas, estamos hablando de tecnologías de la información tanto en el ámbito de lo digital como en el ámbito de lo no digital, solo que de manera distinta. Sé que no estoy diciendo nada nuevo, de hecho estoy diciendo muchas ideas que seguramente muchos de ustedes le han aprendido al maestro don Claudio González Vega, que de manera tan elocuente ha logrado sintetizar en qué consisten los aspectos esenciales de las microfinanzas rurales. Entonces estoy repitiendo un poco y tratando pues de ser lo más claro posible, ciertamente no como don Claudio González Vega lo logra hacer. Bueno, habiendo planteado esto, me gustaría hablar un poco de las tendencias que hay en, digamos, el futuro inmediato del acceso digital. Se estima que para el año 2020, pues van a haber casi el 70% de personas que tengan acceso a redes 3G o 4G. Al mismo tiempo, casi 4 billones de personas van a tener teléfonos inteligentes. Casi 6 billones de personas van a tener teléfonos inteligentes, y de esas casi 6 billones, casi 4 billones van a tener acceso a Internet móvil, y lo que va a implicar, entre otras cosas, que se multiplique casi por 10 el flujo de datos que están pues circulando en el ciberespacio, ¿no? Lo cual ciertamente es una tendencia muy interesante, muy impresionante, y creo que pues nos hace prever que va a haber un futuro donde la brecha digital va a ir reduciéndose en forma cada vez más rápida, ¿no? Y ciertamente son buenas noticias, ¿no? Pero bueno, yo quisiera poner en cuestión estas buenas noticias porque, por ejemplo, en términos de los teléfonos inteligentes, no todos los teléfonos inteligentes son tan inteligentes, y cosas de las que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, la Fundación Capital,
cuando nos emocionamos con estas tendencias es que vamos a campo, adaptamos una solución de educación financiera para un teléfono inteligente, la ponemos en el teléfono inteligente y nos damos cuenta que ese tipo de teléfono en ese lugar y en ese contexto no solo tiene el tipo de conectividad que requiere nuestra solución, sino que es un teléfono inteligente donde la señora tiene que borrar todas las fotografías familiares para que el aplicativo que metimos ahí le pueda caber y sea mínimamente funcional, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que todo el trabajo que hicimos durante 6 meses o incluso un año no nos sirvió de nada porque ese teléfono inteligente simplemente no es apto para el tipo de solución que estamos llevando. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que en el fondo estas tendencias muy positivas, creo que deben subrayar el hecho de que la inclusión financiera y sobre todo los medios digitales para la inclusión financiera son algo que debe tomarse con cuidado, son un ingrediente que tiene una secuencialidad y una gradualidad y que es simplemente un ingrediente más de los medios que estamos usando para incluir financieramente, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué impacto tiene o qué efectos tiene el acceso digital en las microfinanzas? Bueno, por un lado, por supuesto, incide sustancialmente por el lado de los costos operativos, ¿no? Se posibilitan, y esto también ya se dijo hace rato, agencias y corresponsales. Hay cada vez más el uso de dispositivos móviles que podemos llevar a campo, o sea, el asesor de crédito lleva la oficina en las manos, en el dispositivo móvil virtualmente, ¿no? Y eso, por supuesto, abarata los costos e incrementa la productividad porque se tiene más información en las tabletas, ¿no? Se tiene información disponible incluso en tiempo real cuando hay conectividad y eso permite una mejor evaluación del riesgo crediticio agrícola. Se habló del sector fintech, nosotros hemos conocido muchos emprendimientos fintech muy interesantes, en particular me viene a la cabeza un emprendimiento que se llama IncluirTech, es un emprendimiento todavía joven en Colombia, pero que ha ganado muchos premios y que justamente aporta una solución para instituciones financieras rurales y para que puedan tener acceso a información, por ejemplo, relacionada con el tipo de riesgos que tienen determinados productos agrícolas, con la incidencia en plagas, cuestiones climáticas, cuestiones incluso de precios, para que en el momento en que se esté haciendo en campo una evaluación, se pueda saber pues a mayor detalle cuál es el perfil de riesgo que se está teniendo con ese tipo de financiamiento que se solicita, ¿no? Entonces, pues es indudable que hay oportunidades de mayor productividad. Creo que aquí algo importantísimo también es una mejor comunicación con el cliente, ¿no? Si tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, grupos de WhatsApp con el cliente y saber cuál es su nivel de satisfacción, cuál es el nivel de atención que se tiene con el cliente. En México me sorprendía al ver que alrededor de 70% de las personas que reciben transferencias monetarias condicionadas en el programa antipobreza de Prospera tienen teléfonos celulares. La mayoría de ellas no son teléfonos inteligentes, pero se comunican por mensajería y las que tienen teléfonos inteligentes han formado grupos de 8 o 10 personas en WhatsApp para hablar de todo tipo de cosas. Y eso también puede cambiar sustancialmente el acercamiento con el cliente y por lo tanto la confianza y la relación de largo plazo basada en confianza que se pueda establecer entre la institución financiera y el cliente. Bueno, por lo tanto, hay también, por supuesto, la oportunidad de una atención más oportuna, más rápido se puede hacer el otorgamiento de un nanocrédito, por ejemplo. También hemos conocido algunas startups que con base en el comportamiento que tiene la gente en la compra de tiempo aire, se diseñan algoritmos que permiten otorgar créditos de $7 que se pagan en 24 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si sintetizo, bajan los costos de transacción, se incrementa la productividad, se mejora la comunicación con el cliente y se puede dar un servicio más oportuno. Y por supuesto, todo esto sujeto a que haya condiciones de infraestructura y de conectividad que permitan hacerlo, ¿no? Lo cual, insisto, nos obliga a pensar
en la gradualidad de la inclusión financiera a través de medios digitales y por lo tanto en la rapidez en que esto logrará hacerse, y también pensar en qué tanto componente digital queremos hacer dependiendo de las regiones en las que nos encontremos, ¿no? Sí, por favor. Pero vosotros están dedicados con ello, o sea, a veces la digitalización es un medio. Correcto. Pero si nosotros hablamos de capitalidad, por lo menos el Perú es un conjunto de microestados. Entonces no podemos hablar de un cliente urbano ni un cliente rural popular. Pero sí con capitalidad, porque yo con la digitalización para hacer un medio no necesariamente tengo que incluir mis zonas físicas, mis zonas de atención física, mis tiendas, mis sucursales, mis accesos. No tengo que incluir, sino reducir, convertirlas en oficinas estrictamente relacionales. Entonces, yo voy a seguir atendiendo físicamente al cliente, pero voy a utilizar la digitalización para hacer una empresa mucho más eficiente y llegar a las zonas rurales. La inclusión es muy costosa. Y en microfinanzas es más costosa aún, porque hay una persona que se tiene que desplazar para hacer el proceso. Entonces, creo yo que si nos vamos a pasar de una relación estrictamente personal a una digital, nos estamos equivocando. Por supuesto. Tiene que haber una capilaridad para poder atacar todos los niveles. Es una evolución más, claro, digamos, más una gestión de cambios, un tema de comportamiento digital que la tecnología digital. Por supuesto. No, lo que usted dice es miel para mis oídos. No podría estar más de acuerdo con lo que usted dice. Creo que efectivamente no es una cuestión de blanco o negro, y de hecho no creo que sea incluso una cuestión de que un relacionamiento digital sustituya a una dimensión relacional humana, sino de hecho saber qué tanto tenemos de cada ingrediente y cómo lo complementamos y cómo cocinamos con estos ingredientes para tener un resultado. Yo creo que la digitalización en las microfinanzas rurales tiene que ir de dentro hacia afuera. Creo que tiene que empezar con la institución y con el aspecto del back office que genera esta disminución de costos, etcétera, pero realmente la integración del cliente ya plenamente con medios digitales es algo complicado y es algo muchísimo más gradual. Para poder lograr la adopción y uso de interfaces digitales se requieren muchos pasos previos, no solo de infraestructura y de conectividad, sino también de cómo se relaciona el cliente con esa interfaz digital y qué representa eso para la confianza del cliente con la institución financiera. Entonces, de hecho, usted se ha adelantado con su muy pertinente intervención a algo que yo iba a decir en una de las láminas sobre los riesgos que puede haber con la inclusión digital, pero estamos, al contrario, estamos completamente de acuerdo con ello. Paso a la siguiente lámina para ilustrar algunas estimaciones. Este es un estudio de McKinsey, donde se estima pues cuánto se está ahorrando en costos gracias a la digitalización, ¿no? Se dice que se puede ahorrar entre 80 y 90% de los costos totales de hacer finanzas, y aquí, bueno, se presentan tres tipos de costos: apertura de cuentas, por un lado; por otro lado, operar operaciones de cash in y de cash out en corresponsales bancarios; y por el otro lado también, derivado de un menor uso de efectivo, se estima que en el agregado se estarán ahorrando entre 80 y 90% de los costos gracias al uso de medios digitales. A nivel global, se estima que para el 2025 el PIB del mundo puede ser 6% mayor. Esto es casi 4 trillones de dólares por efectos de la digitalización de las finanzas, incluyendo financieramente a 1.6 billones de personas. Es decir, se habla por lo general de que hay 2 billones de personas que hace falta incluir financieramente, o sea, casi se lograría en principio el reto de incluir a todos los excluidos en esta estimación para el 2025. Y esto, por supuesto, detona otro tipo de incrementos sustanciales tanto en depósitos como en créditos, ahorros agregados
por ejemplo, en gasto de gobierno por unos 110 billones de dólares al año. La Fundación Capital trabaja en 12 países de la región, en el ecosistema de programas de transferencias monetarias condicionadas y justo apoyando los procesos de digitalización que además de buscar incluir financieramente, también buscan operativamente que los gobiernos gasten menos plata para echar a andar estos programas. Y cuando tienen que movilizar efectivo y llevarlo a zonas rurales muy alejadas, con todos los riesgos que ello implica, evidentemente es muchísimo más caro, ¿no? Entonces también hay estimaciones interesantes de lo que se ahorrarían los gobiernos por la digitalización y por supuesto esto también deriva en la creación de empleos. Se estima alrededor de 95 millones de empleos gracias a la digitalización. Bueno, ahora regresamos con este tema de la relación con el usuario, ¿no? Por supuesto, ya lo decía la señora, el gran riesgo es sustituir una dimensión relacional de carne y hueso con una dimensión de relación digital predominantemente, lo cual podría incidir negativamente en la confianza y en la experiencia del usuario. Y en ese sentido, bueno, lo que ya dijimos, la tecnología debe considerarse como un complemento, no como un sustituto de esa relación. Quisiera pensar en el otro día, justamente reflexionando en esto, sería muy interesante si pudiera construirse un índice que yo llamaría el umbral de la inclusión financiera desde lo digital, y en ese índice, para construirlo, yo pensaría, por ejemplo, en cómo podríamos calificar barreras, distintos tipos de barreras de infraestructura, barreras en términos del tipo de dispositivos móviles a que tiene acceso la gente, y barreras en términos de la adopción de interfaces digitales. Si pudiéramos hacer un índice ponderado con este tipo de variables que nos diera luz sobre una especie de umbral de inclusión financiera digital para saber a partir de dónde podemos contemplar una estrategia más digital y una estrategia menos digital, e incluso una estrategia puramente analógica cuando las condiciones de infraestructura y de la población no permiten ir adelante con una estrategia plenamente digital, creo que tendríamos una política pública mucho más variada y mucho más efectiva, y creo que mucho más honesta en términos de reconocer lo que se puede y lo que no se puede hacer. En México hubo un intento, por ejemplo, de desarrollar hace algunos años una red de agentes bancarios en el medio rural. Se quería tener unos 7,000 puntos de servicio, se invirtieron alrededor de 15 millones de dólares de la Fundación Gates, y ustedes pregúntenme a final del proyecto cuántos puntos lograron habilitarse y ser medianamente funcionales. Menos de 300, de 7,000 que se quería, y costó 15 millones de dólares aprenderlo, ¿no? Si se hubiera pensado, creo, en ese entonces, en términos de este umbral de lo digital, y de cómo y hasta dónde, pues creo que tal vez se hubieran ahorrado bastante dinero, ¿no? Entonces, pues creo que no hay que ser unos tecnofascinados, creo que hay que pensar en términos mucho más relativos y en no olvidar esos elementos fundacionales que en su momento fueron esta revolución de una relación de carne y hueso, ¿no? Bueno, en el fondo lo que queremos decir es que las cosas deben estar siempre pensando en el usuario y diseñarse desde la óptica del usuario. Entonces ahora voy a poner un breve ejemplo de una institución microfinanciera en la India que tiene una metodología, o más bien una mezcla de metodologías para caracterizar a sus clientes de una manera muy interesante, y eso ha derivado pues en que la institución sea muy exitosa por el lado del crédito, en que hoy por hoy atienda a más de 2 millones de personas en un estado del sur de la India, y el que esta institución pues se haya convertido en un ejemplo del que se habla pues en redes especializadas sobre estos temas de inclusión financiera. La institución se llama Dhanalakshmi, y esta mezcla de metodologías a la que hago referencia se llama Kaleido por caleidoscopio, y entonces pues ellos lo que hacen, usan unas metodologías antropológicas para poder categorizar a los hogares de acuerdo a estas 5 dimensiones, donde podemos ver dimensiones que son pues muy concretas, como por ejemplo eventos específicos en el historial de un hogar que hayan significado un shock
económico y financiero, como un huracán, por ejemplo, por supuesto aspectos del negocio y de las finanzas, pero también otros aspectos intangibles, como las actitudes que tiene la gente en relación a las instituciones financieras, en relación al concepto de ahorro, al concepto de crédito, para conocer y saber qué tipo de mensajes son los que más inciden en el comportamiento de estas personas. Es a partir de esta mezcla y de esta representación caleidoscópica de los hogares que esta institución ha logrado hipersegmentar a sus clientes. De esta manera, ellos pueden tener clientes que ganan, por ejemplo, en términos de un ingreso promedio, exactamente lo mismo, pero que son absolutamente diferentes. El conductor del taxi en el pequeño poblado o el sastre pueden ganar lo mismo mensualmente en promedio y les dan productos completamente diferentes, con periodicidades de pagos absolutamente distintas y con una estrategia de marketing para venta de productos cruzados también diferente, ¿no? En términos del mensaje que se le da al cliente. Les recomiendo que busquen este ejemplo en el Microfinance Gateway. Ahí hay unos videos donde hablan de cómo logran hacer este tipo de segmentación, pero creo que es un ejemplo muy interesante donde una institución mezcla cosas muy sofisticadas que incluso llevan a hacer análisis de Big Data a través de medios digitales, con sentarse con el cliente y hablar con él y saber cuál fue su historia, cuáles fueron sus choques, por qué ve de determinada forma la institución, etcétera, y de esta manera lograr conocer al cliente y tener una orientación absolutamente centrada en el usuario. Esto también se dijo durante la primera mitad de las pláticas del día, y ciertamente yo coincido en que es la dirección en la que hay que seguir. Bueno, estoy a punto de terminar mi intervención. Esto es pues una pequeña síntesis del tipo de metodologías que en la Fundación Capital utilizamos. Como ven, también se trata de la interdisciplina. Nosotros hacemos etnografías, por ejemplo, para ver cómo usan productos formales e informales las personas. Hacemos también trabajo de semiótica para ver esta dimensión de qué representa todo lo financiero y las instituciones en la cabeza de la gente, qué concepción hay y por lo tanto qué tipo de mensajes se pueden diseñar. Por supuesto hacemos análisis de uso, tratando de hacer cruces con datos administrativos de instituciones financieras con todos estos aspectos. Y cada vez nos metemos más en economía del comportamiento, ¿no? Dentro de este esfuerzo de estar centrados en el usuario. En el futuro no sabemos qué otras metodologías va a haber, pero creemos que la mezcla de todo lo que nos sirve es bueno, cuantitativo, cualitativo, digital y no digital, ¿no? Analógico. Entonces, bueno, pues yo con esto termino mi intervención y bueno, simplemente diciendo que creo que la innovación no es lo digital. La innovación es un conjunto de cosas donde lo digital es simplemente un ingrediente más y donde el contexto de una serie de variables, donde la infraestructura es una, las capacidades de uso de interfaces digitales son otras, el tipo de teléfono celular son otras, etcétera, son simplemente partes que hay que considerar dentro de un conjunto donde la relación directa con el usuario sigue teniendo un papel fundamental. Bueno, yo espero que estas ideas sirvan para ir hablando de tecnología y de inclusión financiera, y con esto termino mi intervención. Les agradezco muchísimo su atención.